¿Qué pensarías si te dijera que un desierto completamente seco podría convertirse en un paraíso floreciente en un instante? Si de repente la vida brota donde antes solo había roca y arena estériles. ¿Un milagroso capricho de la naturaleza o el resultado de un plan revolucionario con consecuencias catastróficas para el mundo entero? Quédate atento y sumérgete conmigo en el impresionante mundo de una transformación abrumadora como nunca antes la habías visto. El estado del desierto. Una breve mirada en las estadísticas revela que Arabia Saudita es uno de los países más cálidos y secos del planeta. La precipitación anual en esta nación desértica se estima en aproximadamente 2,3 pulgadas, y la mayor parte de la escasa lluvia cae entre los meses de diciembre y febrero. A modo de comparación, en Alemania la cifra correspondiente es de aproximadamente 27,6 pulgadas. La visión de los valores de temperatura media no es menos extrema. El termómetro en Arabia Saudita sube hasta los 122 grados Fahrenheit en algunos lugares durante los calurosos días de verano, solo para volver a caer bajo cero por la noche. Geográficamente, la monarquía absoluta se encuentra en una extensa zona montañosa que se compone principalmente de un árido desierto de arena y regiones de roca volcánica. Dadas estas condiciones inhóspitas, no debería sorprender a nadie que la distribución de la población en Arabia Saudita sea muy desigual. Mientras que solo el 2% de la superficie del país está compuesta por ciudades, alrededor de 6,5 millones de los casi 35 millones de habitantes viven en la capital, Riad. En total, el 85% de la población vive en aglomeraciones urbanas. Con una superficie de aproximadamente 810 millas cuadradas, Alemania teóricamente podría caber 6 veces en Arabia Saudita. Con este conocimiento en mente, la siguiente circunstancia parece aún más sorprendente. A pesar de sus paisajes extremos, Arabia Saudita no depende en absoluto del suministro de alimentos del extranjero. Al contrario, el estado desértico produce incluso más alimentos de los que necesita y, por lo tanto, exporta grandes cantidades de cereales, frutas y productos lácteos a otros países. Piedra angular turbulenta. Cuando miramos las correspondientes vistas aéreas, surge inevitablemente en nosotros una pregunta. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede surgir un colosal mosaico de espacios verdes en medio del desierto? Bueno, para entender qué está pasando con la transformación del desierto de Arabia Saudita, tenemos que retroceder algunas décadas en el tiempo. En 1973 estalló la llamada Guerra de Yom Kippur, con el apoyo de muchos otros estados árabes. Egipto y Siria atacaron inesperadamente a Israel. Al final, los israelíes, que contaban con el respaldo de Estados Unidos, lograron repeler el ataque y hacer retroceder a las tropas enemigas. Como es bien sabido, los efectos de un conflicto militar van mucho más allá de la muerte y la devastación en los campos de batalla. Para presionar a los partidarios occidentales de Israel, los países árabes redujeron su producción de petróleo, con el resultado de que el precio del petróleo se cuadruplicó durante un tiempo. Al mismo tiempo, en Arabia Saudita había una creciente preocupación por una posible represalia por parte de las naciones afectadas, dado que el país pretendía en gran medida de las importaciones de alimentos durante la época de la crisis de los precios del petróleo. Un embargo correspondiente habría impactado enormemente a la población. Y así sucedió que el gobierno saudí adoptó un plan para independizar a la nación de las importaciones de alimentos. Porque no debemos olvidar una cosa: Arabia Saudita es rica en agua. Pero el precioso líquido allí no se presenta en forma de innumerables lagos y ríos, sino como una gigantesca reserva de agua subterránea. La transformación del desierto. Una vez que se concedió permiso oficial a la agricultura para aprovechar esas reservas de agua subterránea en grandes cantidades, se sentaron las bases para la transformación del desierto. Las increíbles dimensiones que adquirieron los megaproyectos quedan demostradas al observar el sistema de riego artificial en la región de Wadi Ashirhan. Durante un periodo de 25 años se creó desde cero un área agrícola de 386 millas cuadradas. A modo de comparación, el área de Berlín es de aproximadamente 344 millas cuadradas. Solo entre 1980 y 1993, las tierras agrícolas irrigadas en Arabia Saudita crecieron más del 260%. En particular, la Casa Real cultivaba principalmente trigo en las tierras de cultivo recientemente desarrolladas.
El resultado fue que el estado desértico, que hasta entonces había estado asociado casi exclusivamente con el petróleo, se convirtió en el sexto exportador de trigo del mundo. Pero es natural que el cultivo de los campos desérticos vaya acompañado de enormes complicaciones. Donde el ambiente seco y el clima severo, a veces es necesario extraer el agua subterránea desde una profundidad de aproximadamente 1 milla. Para el posterior suministro de agua, los sauditas dependen de sistemas de rociadores móviles que funcionan automáticamente y tienen diámetros de hasta aproximadamente 3 kilómetros. Se trata de un esfuerzo enorme y extremadamente costoso que, por tanto, debería reflejarse en el mercado. Mientras que el precio en el mercado mundial de una tonelada de trigo rondaba los $120, los costes de producción para los saudíes ascendían a unos $500. Y aunque el auge inicial del trigo se derrumbó rápidamente, el sueño original de la independencia inicialmente parecía haberse cumplido. Después de todo, Arabia Saudita todavía vende grandes cantidades de alimentos en el extranjero. Por ejemplo, en 2019 el estado desértico produjo más patatas que Irlanda. El precio del boom. Y sin embargo, cualquiera que reflexione sobre la idea de la extracción desenfrenada de aguas subterráneas llega inevitablemente a una conclusión. Este concepto simplemente no puede funcionar a largo plazo, porque como todos sabemos, el agua, al igual que el petróleo, es un recurso que no es renovable. De hecho, el agua que sacía la sed ilimitada de la agricultura saudí tiene una larga historia. Como tiene más de 30.000 años, los expertos también la llaman agua fósil. Por supuesto, las escasas precipitaciones en la región no son suficientes para reponer las reservas después de la extracción. Según un informe de las Naciones Unidas, el nivel del agua subterránea en algunas partes de Arabia Saudita está bajando hasta unos 20 pies por año. Una mirada al futuro tampoco pinta un panorama halagüeño. Las reservas podrían agotarse por completo en unas pocas décadas. Pero este no es en modo alguno un proceso que haya comenzado recientemente. Los primeros pozos se secaron en los años 90, lo que llevó al gobierno a reducir notablemente el cultivo de cereales. Sin embargo, esta decisión no tuvo un impacto importante en el consumo total de agua. En lugar de cereales, la atención se centró en la producción de piensos y hortalizas, lo que aumentó aún más la extracción de aguas subterráneas. Mirando hacia atrás, los expertos evalúan como devastador el intento saudí de desafiar las condiciones naturales y remodelar el desierto para fines humanos. Fieles al lema, los desiertos simplemente no florecen, los proyectos representaron principalmente un enorme desperdicio de dinero y recursos sensibles. Sin embargo, dado que el cultivo de tierras baldías estuvo en las cajas registradoras del Estado durante décadas, los gobernantes sauditas se resistieron a un cambio de mentalidad durante mucho tiempo. Finalmente, no fue hasta 2008 que el gobierno anunció que se retiraría gradualmente de la producción de trigo y reduciría drásticamente la producción de forraje. Una decisión que, a su vez, tiene consecuencias directas para la agricultura nacional. Si bien en el pasado la empresa láctea saudí Almarai podía abastecerse de pienso para el ganado en su país, la disminución de la producción estatal provoca una evolución particular. De hecho, desde entonces, la corporación ha estado comprando tierras agrícolas en otros países, para luego exportar los productos a Arabia Saudita. Pero, al hacerlo, se pone en marcha otro círculo vicioso. Dado que la correspondiente planta forrajera, la alfalfa, es una de las que más agua consume, muchas instalaciones de producción extranjeras también se ven obligadas a aprovechar sus reservas de agua subterránea. El desierto verde. Grandes lagos, ríos balbuceantes e incluso hipopótamos disfrutando de un entorno verde y exuberante. Todas estas son cosas que hoy no asociamos con el polvoriento desierto de Arabia Saudita. Por lo tanto, el hecho de que el paisaje descrito encarnara la realidad hace muchos miles de años es aún mucho más sorprendente. Una investigación pionera revela que el desierto saudí de Nefud era un paraíso floreciente hace 400.000 años, que traía a muchos de nuestros antepasados. Las herramientas de piedra únicas que los expertos descubrieron en la zona no solo representan la evidencia más antigua de humanos en la península arábiga, sino que incluso estamos ante la evidencia más antigua de humanos modernos. En resumen, los investigadores reconstruyeron que el paisaje desértico alguna vez estuvo adornado por al menos 6 grandes lagos. Así, durante los periodos cálidos y húmedos, el paisaje parecía una, y cito, Arabia verde.
Para determinar la edad exacta de los sedimentos del lago descubiertos, los expertos utilizaron un sofisticado método llamado datación por luminiscencia. En este proceso, los científicos analizan cuándo las capas correspondientes estuvieron expuestas por última vez a la luz solar. Mientras que las muestras más antiguas tienen más de 400.000 años, es probable que el lago más joven haya desaparecido hace solo 55.000 años. Lo que es particularmente interesante es que, a partir de los diferentes hallazgos de herramientas, los investigadores deducen que el desierto floreciente no solo fue habitado por los primeros Homo sapiens, sino también por los neandertales. Por lo tanto, la península arábiga no solo debió convertirse entonces en el escenario de encuentros entre especies, no. Los expertos también consideran posible que los distintos habitantes incluso se cruzaran ocasionalmente. Específicamente, los científicos suponen que entre el 1 y el 4% de nuestra composición genética proviene del neandertal. Pero los hallazgos innovadores y los conocimientos recopilados en las huellas del desierto verde probablemente sean solo la pequeña punta del iceberg arqueológico. Hace solo una década, no se conocía ningún sitio en la vasta península arábiga que tuviera más de 10.000 años. Si bien sabemos que nuestros antepasados llegaron a Australia hace al menos 50.000 años, ¿cuándo y cómo lograron avanzar hacia Asia sigue siendo un misterio del pasado sin resolver? Esperamos saber qué información obtendrán los investigadores a este respecto en el futuro. Tan pronto como haya algo nuevo sobre este apasionante tema, te informaremos en nuestro canal. Pero por ahora, quiero agradecerte por mirar. No dudes en dejarnos una suscripción gratuita y un visto bueno si disfrutaste de nuestro video. Por último, nos interesa tu opinión. ¿Qué opinas de la transformación de los desiertos saudíes y las consecuencias que conlleva? ¿Sabías que este páramo alguna vez fue un idilio verde? ¿Y qué verdades históricas podrían estar aún dormidas bajo la cálida arena del desierto?